Hoy vamos a hablar de cómo, durante la Segunda Guerra Mundial, todo el ejército alemán se volvió adicto a la metanfetamina, incluyendo a su líder. Comencemos este episodio. Antes de comenzar este video, les quiero decir que se va a hablar mucho el tema de la adicción. Entonces, tengan eso en cuenta. Si de pronto tienen alguna dificultad en este tema, les recomiendo que no vean el video. Tomen en cuenta su salud mental. Dicho esto, voy a comenzar. Hola, soy Natalie. Bienvenidos a otro episodio de Natalie Pecas Podcast. Leí este libro, que lo súper mega recomiendo, y en español se llama El Gran Delirio, Hitler, Drogas y el Tercer Reich. Un sistema político dedicado al declive instintivamente hace mucho para acelerar el proceso. Jean-Paul Sartre. Entonces, como ya les conté en el intro, el ejército alemán se volvió adicto a las metanfetaminas. ¿Cómo se llegó a ese punto? Entonces, primero les voy a contar cuáles son los efectos positivos, porque existen efectos positivos, por esto la gente se vuelve adicta, aunque los efectos negativos son peor. Los efectos positivos a corto plazo: aumento de energía, euforia, aumento de actividad física, reducción del apetito, aumento de la confianza. ¿Cuáles son los efectos negativos a corto y largo plazo? Dependencia y adicción, daño cerebral, problemas cardíacos, problemas dentales, pérdida de peso extrema, problemas de piel, psicosis, insomnio, problemas respiratorios. Entonces, vamos al contexto histórico. El laboratorio de drogas del Tercer Reich estuvo a cargo del doctor Fritz Hauschild. Van a escuchar este nombre varias veces en el resto de este episodio. Bueno, entonces recuerden ese nombre, Fritz Hauschild. O una vez también les digo, yo no pronuncio muy bien nombres fuera del español, tengan eso en cuenta, igual yo trato lo mejor que puedo, pero bueno. Él fue el que dirigió el laboratorio entre 1937 y 1941. Él está buscando un tipo de medicina, un medicamento que mejorara el rendimiento físico. Pero ¿cómo se comienza a costear un laboratorio de metanfetaminas en un gobierno tan rígido, tan estricto como lo fue la Alemania bajo Hitler? El desarrollo de las sociedades modernas está tan estrechamente ligado a la creación y producción de drogas como la economía lo está a los avances en tecnología, la guerra, las drogas y los farmacéuticos alemanes. La conexión que tienen estos tres factores es muy importante, puesto que los farmacéuticos alemanes han contribuido enormemente a este campo de la medicina a través de sus descubrimientos e innovaciones. Fuese que ellos descubrieran un nuevo medicamento o que por medio de sus estudios ayudaran a otros a descubrir este medicamento. Entonces, por ejemplo, tenemos a la morfina, la aspirina, la insulina, el Prontosil y varias vitaminas, etc. Esos son un par de ejemplos. Recuerden lo de las vitaminas para más adelante, esto es importante. Y también tenemos que saber que puesto que muchas de estas sustancias eran nuevas, las estaban apenas descubriendo, no sabían de sus efectos secundarios. Por ejemplo, el mercado global de la cocaína la producía en un 80% Alemania. Para ser exacto, era producido por 3 grandes laboratorios. Lo producían Merck, Boehringer y Noll, hasta que se dieron cuenta de las consecuencias que producía la cocaína y la prohibieron. Entonces, Alemania era un gran productor de sustancias y también el decir que era hecho en Alemania era un sello de certificación de calidad. Por ende, este mercado ayudaba muchísimo a la economía de esa época de Alemania. Los lazos entre las compañías farmacéuticas y el gobierno alemán era muy fuerte. Esperen, pero ¿cómo así que los nazis empiezan a atacar esta industria? Contexto histórico. Se termina la Primera Guerra Mundial en 1918 y se hace oficial con el Tratado de Versalles en 1919. Alemania queda endeudadísima, queda hasta acá, hasta la tope de tanta deuda que tiene con los otros países. Pero es hasta 1923 que Alemania termina tocando fondo y ya no puede seguir pagando sus deudas. Alemania entra en bancarrota. Cuando la economía de Alemania terminó de colapsar porque ya no puede
pagar dichas deudas, en Alemania, como ya había mencionado, las compañías farmacéuticas era un gran negocio y muchas de las drogas eran legales. Entonces, al colapsar la economía, las drogas se vuelven muy baratas. Alemania se volvió un país donde la gente se iba a consumir. Entonces esto obviamente lleva a Alemania a una decadencia social. Se reporta que en 1928 en Berlín se vendieron 160 libras de morfina y heroína de manera legal con prescripción y todo. Tú ibas al médico y los médicos te prescribían morfina o heroína. Qué loco, ¿no? Vea eso. Bueno, todo esto que está pasando, toda esta decadencia social que está sucediendo, le empieza a dar fuerza, le da paso al movimiento nacional socialista, dirigido por ya sabemos quién, Adolfo Hitler. Y en su gran propaganda, él tildaba a la industria farmacéutica como los culpables de esta decadencia social. Entonces, esto hace que se empiece a atacar a las compañías farmacéuticas que están produciendo heroína, cocaína, todo esto que en estos momentos es tan popular, y empiezan también, lamentablemente, a terminar con las vidas. Quiero que tengan en cuenta que muchas cosas no puedo decir la palabra en específica porque me pueden quitar el video. Voy a utilizar otros términos, pero no la palabra exacta, a terminar con la vida de estas personas que consumían las drogas que los nazis ahora estaban prohibiendo. Entonces esto está muy de la mano con que atacaban a la industria farmacéutica y también tildaban a los judíos como culpables. Entonces a esto le llamaban la República Judía. No nos vamos a ir por el lado de la situación que vivieron los judíos, nos vamos a mantener en la línea de cómo se hace este cambio de la producción de las drogas y cómo el ejército se vuelve adicto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo llegamos a esto? Algunas veces cambiar de gobierno significa cambiar de sustancias. Primero hay que tener en cuenta que para vendernos un producto, para vendernos una idea, nos tienen que empaquetar, darnos una imagen de todo el producto. ¿A qué me refiero? Les estaban vendiendo a Alemania la imagen de Adolfo Hitler, un líder fuerte, un líder que cuando se pone una meta hace todo lo posible para cumplirla. Es un ser, una persona rígida, fuerte, ¿verdad? Esta es la imagen que en general creo que yo también tenía de Hitler, que era una persona muy mala, una persona mala, no olvidemos esa parte, pero sí una persona muy fuerte, de mucho carácter. Esto era lo que estaban vendiéndole a la población alemana en estos momentos. Y, por ejemplo, se reporta que en 1930 uno de los aliados de Hitler lo describió de la siguiente manera: todo genio y cuerpo, y mortifica el cuerpo de una manera que nos sorprendería a personas como nosotros. No bebe, prácticamente solo come vegetales y no toca a las mujeres. Así, con esta idea, el gobierno socialista nacionalista en 1936 hizo a las drogas un tabú. Empieza a atacar a las compañías farmacéuticas y vuelve todas estas drogas que antes eran legales ilegales. ¿Se acuerdan que les había dicho que Alemania también era pionera en todo esto de las vitaminas? Para los que solo están escuchando, es otro video, es otra pinta. Más adelante les explico qué fue lo que pasó, pero mientras tanto, sigamos con la historia. ¿Se acuerdan que les dije que Alemania también era pionera en todo esto de la producción y el uso de las vitaminas? Resulta que Alemania tenía un pionero, un doctor que le encantaba todo esto de las vitaminas y se la pasaba investigando y tenía pacientes al cual les hacía como un mix de un montón de vitaminas y de cositas y se las inyectaba y se estaba volviendo muy viral, muy famoso, utilizando algo del lenguaje de esta época moderna. Se llamaba el doctor Morel. Su especialidad, las vitaminas. Trataba a varias personas y, como ya dije, se estaba volviendo muy popular, muy conocido. A tal punto que este señor, él, por ejemplo, le decía a sus enfermeras: si estoy en momento de cirugía, no permita que me llame nadie. No quiero recibir ninguna llamada de nadie, no me interrumpa. Pero un día lo llaman y le dicen que es un ayudante de Hitler y que lo están necesitando con urgencia en Múnich.
puesto que el fotógrafo del Tercer Reich estaba enfermo, tenía una infección urinaria. No sé cómo decir esto sin que mi mamá me regañe por estar diciendo una grosería, pero el fotógrafo tenía gonorrea y por eso tenía la infección urinaria tan severa. Y se llevan a el doctor Morell a que trate al fotógrafo. Paciente A. Trata al fotógrafo, el fotógrafo se mejora y eso le da una muy buena impresión a Hitler. Entonces Hitler lo invita a una cena y están un montón de militares y gente política, toda esta gente que rodea y apoyaba a Hitler. Y en una de las conversaciones Hitler menciona así muy por encima que él está sufriendo de dolores de estómago y dolores intestinales. Y Morell para orejas, está ahí todo, ¿cómo así? Yo te puedo ayudar. Yo tengo unas inyecciones buenísimas para eso. Y entonces le inyecta una especie de inyección con iodine, inyección de corazón, hígado y vitaminas. Es una mezcla así toda rara. Él está así como toda, la remezcla. Y funciona. Estas inyecciones le quitan los dolores estomacales e intestinales que tenía Hitler. Entonces Hitler dice, este doctor es maravilloso y lo vuelve su doctor de confianza. Todo esto está sucediendo de que está incrementando la fuerza del gobierno socialista nacionalista y Alemania empieza a tener un boom en su economía. Todas estas cosas se van alineando para el beneficio de Hitler. Entonces la propaganda de que Hitler es una persona de carácter fuerte empieza a surgir efecto porque los alemanes están empezando a ver que su economía está empezando a surgir, se están empezando a levantar. Igualmente, este boom de la economía también empieza a ayudar a las farmacéuticas. Y a pesar de que este gobierno estaba en contra de las drogas, ellos no estaban en contra de los estimulantes sintéticos. El gobierno empieza a apoyar a todos los científicos médicos que estén trabajando en este campo de los estimulantes sintéticos. Contexto histórico. Los Olímpicos de 1936 y había un medicamento muy popular de nombre Benzedrine. Era una especie de metanfetamina de Estados Unidos. Entonces, cuando los alemanes se enteran de que Estados Unidos le está dando este medicamento a sus atletas, ellos dicen, no, nosotros tenemos un mejor medicamento que ayuda mucho más a nuestros atletas a que tengan mejor rendimiento físico. Entonces, el director farmacéutico Hauschild, que ya lo hemos hablado anteriormente, el gobierno le empieza a apoyar a este director y le dice, búsquenos algo que ayude mucho más a nuestros atletas. Y él ya venía trabajando en eso. Japón estaba sintetizando un estimulante molecular llamado N-metilanfetamina desde 1887 y la habían cristalizado en su forma más pura en 1919. Hauschild mira hacia Japón, perfecciona el producto, encuentra un nuevo método para sintetizar la metanfetamina y a ese nuevo producto le pone Pervitin. Y se abrió la caja de Pandora. Ahí dijeron, ¡oh! Llegaron a tal punto que sacaron chocolate con infusiones de Pervitin, o sea, con infusión de metanfetamina. Y se llamaban Hildenbrand Chocolates, Always Delight. ¡Qué locura! Imagínense. Lo llegaron a amar tanto a estos chocolates que también los tildaron como cruciales para la guerra. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Empiezan a darles este Pervitin a los soldados que están en la guerra. ¿Cómo comienzan a hacerlo? Es que se los dan a los militares de alto rango y los militares de alto rango se los dan a los conductores, que por ejemplo, les empiezan a pedir que manejen por muchas horas y les dicen, tómese tantas pastillas de Pervitin, que podrían llegar a ser hasta 5, 6, 7 Pervitins al día. Y si les daba hambre, les decían que consumieran este chocolate y los ayudaba a que se les pasara el hambre y se les quitara el sueño. No, esto se volvió, mejor dicho, era la fiesta del Pervitin.
Hitler llegó a ser tan adicto que llegó a consumir 28 diferentes derivados de estas pastillas y se inyectó múltiples veces estas inyecciones de vitaminas, que lo que tenían estas inyecciones era también un nivel de pervitin. Era tal punto que lo inyectaba tan seguido en Morell que Morell escribía todo lo que le inyectaba Hitler, todas las combinaciones que él hacía, y hacía esto con la idea de que si a él algo le pasaba, o sea, a Morell le pasaba algo, otro doctor pudiese venir y pudiese seguir ayudando a Hitler. Como ya les había mencionado, uno de los grandes problemas de la metanfetamina, del pervitin, es que te inhibe de dudar. Tú te sientes capaz de hacer lo que tú quieras. Mejor dicho, el mundo es tuyo, te vas a tragar el mundo. Contexto histórico. Entonces hay un momento muy importante, el de Blitzkrieg. Los conductores de las tropas alemanas consumieron entre 2 a 5 tabletas de pervitin al día. La instrucción era que los oficiales se lo entregaban a los soldados, lo dividían entre su batallón y era, bueno, ustedes se van a mantener despiertos con tantos días, van a consumir pastillas de pervitin más el chocolate hasta que terminaran la operación. Entonces empiezan a reportar infartos entre militares mayores de 40 años, también preinfartos, empiezan a tener depresiones, o sea, los soldados ya empiezan a tener los efectos secundarios de esta droga, los empiezan a demostrar en el campo, pero resulta que la Academia Médica Militar no acepta. No está viendo estos efectos secundarios, no los aceptan. Y el director era Hauschild. Pero Hauschild, aparte de ser director, él también era un adicto. Él también consumía pervitin. Entonces él no le quería ver lo malo a la droga que él estaba consumiendo y a la cual se estaba volviendo adicto. Este reporte de, hey, aquí este tal militar falleció, le dio un infarto, se reporta que después de consumir pervitin, de varios días de haber consumido pervitin, los soldados están teniendo bajones emocionales, tenemos preinfartos y él simplemente lo estaba ignorando. También debo decir que al inicio, cuando los empiezan a consumir, todos los reportes eran positivos, pero fue la acumulación del consumo cuando ya empiezan a tener los efectos secundarios, como lo que sabemos hoy en día que son los efectos secundarios de la droga. Al inicio todo está bien y después todo está muy mal. Y la otra situación que se empezó a presentar es que las tropas empezaron a tener decisiones autónomas. Como ya les había dicho, uno de los efectos secundarios de la metanfetamina es que te inhibe. Tú te crees capaz de hacerlo todo solo. Entonces los soldados, los mismos oficiales empiezan a tomar decisiones autónomas, ya no se están comunicando con los líderes que están en la ciudad, en Berlín, ya no le están preguntando a Hitler qué es lo siguiente que deben hacer. Ellos ya simplemente están tomando la decisión mientras están en el campo. Ya el momento en el que la situación le llega a Hitler, ya los militares ya llegaron a la ciudad o ya están caminando rumbo a la ciudad, Hitler empieza a perder esa autoridad sobre sus propias tropas. Por ejemplo, los franceses estaban atónitos de lo rápido que se movían los alemanes en su territorio, sin parar, sin dormir, sin comer, sin descansar. El famoso comandante militar alemán, el general Rommel, le decían el gran Daredevil, el gran hombre sin miedo, porque no mostraba sentir miedo. Y él, adivinen también que era un gran adicto al pervitin, era un fan del pervitin. Todo venía bien hasta que todo comenzó a salir mal. Los efectos secundarios, malas decisiones. Alemania está invadiendo toda Europa, están pasando muchas cosas al mismo tiempo y tenemos a su líder principal adicto a una droga, tenemos a la mayoría de los líderes también adictos a esta droga y tenemos a casi todo el ejército adicto a esta droga, que no solo acaba con la salud física del consumidor, sino también con la salud mental. Suceden muchas cosas, así que lean el libro, una vez más léanlo, pero les voy a contar un par de cosas así para que se sientan más curiosos, igual lean el libro. Entonces, como ya les dije, Hitler y sus incontrolables militares empiezan a tomar decisiones autónomas, ya no se están comunicando, ya no necesito tu permiso para invadir esta ciudad en Francia, yo ya le dije a los soldados que la invadan. Cosas así empiezan a suceder. También empiezan a dividir el ejército. Hitler, empezando que ya no tolera que le digan no en algo. Entonces, si él dice que se divide el ejército alemán,
se tiene que dividir. Así sea una muy mala idea. Contexto histórico. En julio 23 de 1942 sucede algo muy importante. Hitler decide dividir otra vez el ejército alemán. Ya lo había dividido varias veces, pero les voy a contar esta situación en específica. Entonces ellos están invadiendo la Unión Soviética y Hitler le dice, dividan el ejército otra vez. Manden un grupo a la ciudad de Bakú y al otro grupo mándenlo al Volga City. Primero, los soldados estaban ahí para recorrer 500 millas, solo 500 millas. Y de un momento a otro voltean la arepa y dicen, no, ya no son 500 millas, vamos a recorrer 2.500 millas. Así que todos, acá está su bolsita de pervitin para cada uno, consuman su bolsita de pervitin y acá están sus chocolatitos. Pónganse doble media, curitas y háganle a punta de pervitin. A mí me da risa, pero ustedes se imaginan, estos pobres soldados no solo están en una guerra, separados de su familia, siguiendo a este militar loco, sino también los volvieron adictos a esta droga tan terrible. ¿Qué situación tan horrible? Y sin contar que las temperaturas en esta época eran entre 113 a 122 grados Fahrenheit, que eso equivale a... Entonces, la temperatura más baja era de 113 grados Fahrenheit, que eso equivale a 45 grados Celsius. Y la temperatura más alta era de 122 Fahrenheit, que equivale a 50 grados Celsius. Dios mío, esto era un horno. Wow, estos hombres estaban caminando en un horno. Terrible. Otra cosa que estaba también pasándole a Hitler era, aparte de las malas decisiones, era que su salud estaba empezando a decaer. Ya estábamos teniendo los efectos secundarios de esta adicción tan severa que tenía. Una de las cosas era que él ya no quería salir de su búnker. Si él ya no quería salir durante el día del búnker, solo salía de noche, porque cuando salía el sol le estaba quemando terriblemente la piel, generaban unas manchas, unas ronchas rojas en la cara, que el hombre ya no quería ver el sol, ya no quería salir. Llegó a un nivel de consumo tan alto de esta droga que en el verano de 1942 Hitler pedía al doctor Morell que lo inyectara tan seguido que Morell tuvo que enviar una orden especial de jeringas a Berlín solo por Hitler, porque había ya utilizado todas las jeringas que había pedido y les tocó pedir una orden especial solo para él. Y ya sabemos cómo terminó todo esto. Alemania perdió la guerra, ya sabemos cómo terminó Hitler, ¿o no? ¿No sabemos cómo terminó Hitler? Bueno, no sé, eso sería video para otro día. Una vez más, les recomiendo que lean el libro. Por ejemplo, no toqué que interrogan a Morell. Una vez pierde Alemania, agarran a Morell y lo empiezan a interrogar. Esa parte también es muy interesante. También Morell se obsesiona con tener su propia compañía farmacéutica y cuando invaden Ucrania, él se apodera de todos los animales de Ucrania y genera como una especie de matadero gigantesco donde él empieza a adueñarse de todos los órganos de todos estos animales y a utilizar estos órganos para extraer vitaminas, extraer diferentes estimulantes, diferentes sustancias de estos órganos. Esa parte también es muy loca y Hitler pierde completamente la noción de la realidad, o sea, ya a Hitler todo le valía pipí de pollo, estaba empezando a tener alucinaciones. La verdad que es un libro increíble y me quedo con la sensación de, wow, ¿cómo esto, que fue una parte tan importante en la vida de Hitler? Tengamos en cuenta que Hitler es una de las personas de las que más se ha escrito en el mundo. Él, Napoleón y Jesús creo que son los otros. Pero ¿cómo nunca se habló de la adicción de Hitler? ¿Ustedes sabían? Yo no sabía, si no es por este libro. Según lo que dice también en el libro, es que está bastante documentado. Todo en el libro está documentado. Toda la información que les di la saqué de acá. Este es el punto de ir a las referencias y las referencias están acá al final. Entonces, si me vienen a cuestionar, ay, eso no es verdad, bueno, vayan al libro y revísenle todas las referencias, porque este señor se pegó un mega viaje a un montón de librerías en Alemania, en toda Europa, vino hasta acá a Estados Unidos investigando todo lo que puso en este libro, así que buenísimo. Bueno,
Eso es todo lo que tengo para ustedes. ¿Qué piensan? Cuéntenme, ¿sabían de esto? ¿Habían leído de esto en algún lado? ¿Se han leído este libro? Cuéntenme. Quiero de verdad tener un diálogo con ustedes en los comentarios de abajo, como los he estado teniendo en otros videos que me han estado escribiendo, así que muchísimas gracias por eso. Una vez más, nos vemos en el próximo video. Gracias por ver. Chao. Y si llegaran al final de este video, les cuento porque es otro día y porque estoy terminando el video otro día. 3 días después, ya lo había grabado, ya lo había terminado absolutamente todo y lo voy a ir a revisar a ver qué tal me quedó y me doy cuenta que no oprimí el botón de grabar. Entonces hablé todo ese ratote y no estaba grabando absolutamente nada y lo empecé a grabar otra vez, pero ya estaba cansada y soy mamá y me estaban extrañando porque ya se había pasado la hora que había pedido que me dieran para poder grabar y bueno, aquí estoy, esa es la historia.